a mí como presidente del pueblo, donde la fiscalía no puede probar el delito de rebelión y los demás delitos. El comandante Venero Mellado es una isla, él se manda solo. No, tiene que dar cuenta al comando, a la superioridad. Este día yo fui sí con los 60 efectivos policiales y solamente yo tenía un armamento. No se puede comparar la lectura del documento del presidente Pedro Castillo con un golpe de Estado como fue, por ejemplo, el de 1992. En el artículo 38 de la Constitución claramente señala que todos los peruanos tenemos el deber de defender la ley y la Constitución. Destruye la tesis de que hubo un alzamiento armado y se utilizó a la Policía Nacional. Argumentaciones imaginarias. Y desde que usted dirige por primera vez, está ejerciendo la defensa, abogado de la señora Mamani Molinero. Con el respeto que me merece el voto en mayoría, no convengo con el mismo por las siguientes razones concretas. Sigo rechazando este juicio porque tengo la razón. Lima, 7 de diciembre del año 2022. Comandante PNP Justo Jesús Venero Mellado, jefe de la Unipocam PNP, da cuenta. El suscrito al mando de 2 oficiales, debe entenderse las abreviaciones PNP, y 60 suboficiales, debe entenderse SO, PNP premunidos, de control de multitudes y equipo de bioseguridad a bordo de la unidad, se constituyeron a las inmediaciones del Congreso de la República, cercado de Lima, con la finalidad de ejecutar operaciones policiales especializadas en prevención, control, mantenimiento y restablecimiento del orden público, antes, durante y después de diversas medidas de protesta que vienen convocando diversos colectivos y organizaciones sociales que se encuentran a favor o en contra del gobierno del Congreso de la República, exigiendo la salida del presidente Pedro Castillo Terrones y el cierre del Congreso, con preconcentraciones y posibles desplazamientos de diversas arterias hacia distintas entidades del Estado ubicados en el centro de Lima. Señala, constituidos en el Congreso de la República, el suscrito, debe entenderse Justo Jesús Venero Mellado, jefe operativo del Congreso de la República, distribuyó al personal Unipocam al frontis del Congreso de la República, desde las intersecciones del Jirón Ancash, Jirón Junín, con Avenida Bancay. Asimismo, se contó con un aproximado de 339 efectivos de diferentes unidades que resguardaron alrededor del Congreso de la República, motivo por el cual el personal policial permaneció en alerta ante cualquier situación que altere el orden público. Señala, por consiguiente, siendo las 20 horas aproximadamente, por orden de la división DIRCEP Seopol Zodiaco, dispusieron el repliegue del personal policial de apoyo a sus unidades, culminando el servicio sin novedad, retornando a las instalaciones de Unipocam a las 20:15 aproximadamente. Vamos a interpretar primero el contenido y vamos a ver cuál es el aporte probatorio. Primero, conforme podemos visualizar y lo señalamos prelativamente en los otros medios probatorios, esta unidad ha sido establecido a través de la DIRCEP y en este caso Seopol. Y como señalamos prelativamente, estas unidades pertenecen al control de multitudes. Primer aspecto. Segundo, si ustedes observan el considerando 1 del referido documento, habla de que los efectivos policiales estaban al mando del comandante Jesús Venero Mellado. La cantidad de efectivos policiales se establece en el considerando segundo, que es aproximadamente de 339 efectivos que estaban destacados en el Congreso de la República. Algo que nosotros debemos también destacar del contenido es que en el considerando primero habla de equipo de control de multitudes.
¿Qué debemos de entender por equipo de control de multitudes? Para ello, nosotros debemos de remitirnos al manual de procedimientos de operaciones de mantenimiento y de orden de la Policía Nacional vigente a la fecha en que se aconteció este incidente. El equipo de control de multitudes, de acuerdo a este manual, Nos oponemos, señores jueces, en ese extremo, dado Sí. que el manual no ha sido ingresado a este proceso. debe ser considerado como un hecho notorio, no es objeto de prueba, es una directiva que particularmente el Código Procesal Penal no establece que es objeto de prueba. En todo caso, este manual establece de que este equipo de control de multitudes debe tener, por ejemplo, cascos antimotines, escudo antimotín, máscaras antigás, armas no letales, bastones policiales y sobre todo armas de fuego de puño, según la directiva que establece esa denominación. ¿Qué más debemos de destacar? La presencia de manifestantes en el lugar y sobre todo establecer la hora de esta documentación. Esta documentación ha sido suscrita a las 20:08 por el comandante Justo Jesús Venero Mellado. ¿Esto qué implica? Que ha sido después de haberse acontecido los incidentes, tanto en la mañana como en horas de la tarde. Esto tiene una repercusión tomando en consideración que es una información que ha sido recogida como consecuencia de los incidentes que pasó el día 7 de diciembre del año 2022. Ahora, destacamos el aspecto probatorio. ¿Qué es lo que demuestra este documento a consideración del Ministerio Público? Es lo siguiente. La disponibilidad que tenía el acusado Castillo Terrones el día 7 de diciembre del año 2022 al momento de emitir su mensaje a la nación de disolución del Congreso de la República y las otras medidas contra el orden constitucional. Esta disponibilidad de efectivos era conforme a este documento, de 339 efectivos que estaban lógicamente apostados en el Congreso de la República. Estos efectivos policiales estaban al mando, conforme el documento que aparece, al mando de Justo Jesús Venero Mellado, y estaba al mando de este equipo que lógicamente contaba con equipo de control de multitudes. Segundo, esta medida o este mensaje a la nación que emitió conforme al documento que hace referencia representó la participación, conforme aparece en los documentos de referencia, la presencia de personas a favor y en contra de la medida adoptada. Y eso demuestra que el mensaje a la nación tuvo, desde la perspectiva del Ministerio Público, un eco en este tipo de movilizaciones sociales. En el tercer punto dice, termina esto a las 20 horas y dice, por orden de la DIPSEP Seopol Zodiaco, dispuso el repliegue policial de apoyo a las unidades y expresa, dice, culminando el servicio sin novedad. Esta expresión sin novedad hay que entenderla tomando en consideración que las medidas que adoptó la policía, lógicamente, era evitar precisamente el acceso o, en todo caso, el control de los desmanes que se estaban generando en esa referida fecha. Y finalmente, este documento también hay que señalar que ha sido distribuido en la parte inferior izquierda, ha sido distribuido al comando, al Comasgen, a la región policial, conforme tienen en la distribución de los documentos respectivos. Eso sería de manera el aporte para el Ministerio Público. Gracias. La Procuraduría. Nos adherimos en ese extremo a los fundamentos expuestos por el señor representante del Ministerio Público, reservándonos para hacer la valoración conjunta en los alegatos finales. Bien, el documento ha sido
ofrecido respecto del señor Castillo Terrones. Tiene la palabra la defensa. Muchísimas gracias, señorita juez. Primero, no es de recibo con respecto a que sea un acto notorio, con respecto a lo que presenta el Ministerio Público, porque tiene que darnos la fecha, el diario El Peruano, tiene que mencionarnos si ese documento fue respaldado, existe un respaldo con respecto a su reconocimiento de carácter legal. Sobre la base de lo que ha mencionado también, esta defensa se opone a ciertas frases que ha mencionado el representante del Ministerio Público. Primero, ha mencionado que había agrupaciones que se encontraban alrededor del Congreso de la República. También ha mencionado que había desmanes. Este documento, ustedes pueden apreciar, no tiene esas frases con respecto a que existan desmanes, a que existan algún tipo de movilizaciones, presencias sobre todo, presenciales. Ese documento manifiesta lo siguiente. Primero tiene 3 partes, este documento. Tiene uno a las 7 horas de la mañana, tiene posteriormente una segunda parte que es cuando ya están constituidos en el Congreso de la República, y la tercera parte es a las 20 horas en la cual se retiran. Este documento es realizado, es cierto, pero hay que tener en cuenta que la nota informativa 202-201 762-602-gen-co-pnp/regpol Lima/DIPSEP Unipocan, viene como referencia claramente orden de operaciones, medidas de protesta, la toma de Lima. Este mensaje de la toma de Lima ya era un concepto o era un enunciado que venía ya con anticipación. Es decir, no es producto de un acto para poder corresponder precisamente a las 11:40 de la mañana, en que el presidente de la República dio el mensaje. Es decir, por razones por las cuales claramente se menciona en ese documento, en la primera parte, en el primer párrafo, que a las 7 de la mañana salieron precisamente equipo de control de multitudes y equipo de bioseguridad. Entonces, es contrario a lo que dice el representante del Ministerio Público. Es más, dice que se constituyeron en las inmediaciones del Congreso de la República y tenían una finalidad, y esto es importante resaltar: ejecutar operaciones policiales especializadas de prevención, control, mantenimiento y establecimiento del orden público. Y eso lo resalto con negrita: orden público, antes, durante y después de las diversas medidas de protesta que vienen convocando. Es decir, no habla de una medida de protesta existente, no está latente, que vienen convocando diversos colectivos, organizaciones sociales que se encuentran a favor y en contra del actual gobierno y también del Congreso de la República. Es tal cual existía la medida realizada por la toma de Lima, exigiendo, ¿y qué era lo que exigían? La salida del presidente de la República, el señor Pedro Castillo Terrones, y otros exigían el cierre del Congreso. Anunciaba también preconcentraciones y posibles, todavía no tenían conocimiento de lo que iba a pasar, desplazamientos por diversas arterias hacia distintas entidades del Estado. Posteriormente, en la segunda parte, habla de una función policial de resguardo, ya constituidos, dice, en el Congreso de la República. Encontrándose, dice el jefe operativo, se encuentra ya con un aproximado, no es que hay un 339 efectivos, aproximadamente. No puede asegurarse esa cantidad, es decir, no hay un respaldo de certeza que existan esa cantidad de efectivos. Y eran de diferentes unidades. Él presumía, porque él está a cargo de una unidad, que resguardaron alrededor del Congreso de la República. Dice, el personal policial permaneció en alerta ante cualquier situación que altere el orden público. Hasta allí quedaron en alerta, es decir, estaban en su lugar donde estaban resguardando el Congreso de la República. Y la tercera parte, presumo que es mientras permanecieron en alerta, al final a las 20 horas dicen que todo terminó sin ninguna novedad o novedad alguno. ¿Cuál es lo importante de este documento para esta defensa? Esto es una acción policial, como una respuesta a posibles desórdenes sociales. No va directamente a
apoyar o a estar realizando actos para un posible ejecución o apoyar un presunto golpe de Estado, o responder a lo que a un futuro anuncio que podría ser la toma del Congreso de la República. La acción descrita es de protección, resguardo, no de ataque o cierre forzoso o cierre del Congreso de la República. El foco era el mantenimiento del orden general, el orden público, no la ejecución de una orden de disolución violenta. Indica ausencia de enfrentamientos, no hay violencia, alteraciones graves del orden durante el periodo de servicio, porque estaban en servicio, reportando en esta zona totalmente clave. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias. La defensa del señor Torres Vázquez, ¿algún pronunciamiento sobre el documento? Gracias, señorita jefe de debates. Señora jueza suprema, miembro del tribunal, el documento que representa que el Ministerio Público ha hecho alusión a la nota informativa número 2022-01-1762-600-gen-co.pnp/Rephol Lima Dipsol Unipocam señala lo siguiente. Al señor representante del Ministerio Público, señores miembros del tribunal, no se le entiende. ¿Y por qué? Porque digo representante del Ministerio Público porque en la acusación número 46 señala este medio probatorio ofrecido por el representante del Ministerio Público, en la acusación, señores miembros del tribunal, dice: acredita que el acusado Torres Vázquez aprovechó que el acusado Castillo Terrones tenía la condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por lo que tuvo disponibilidad sobre el personal policial para ordenar el alzamiento armado, con la finalidad de atentar contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Asimismo, evidencia que el acusado Torres Vázquez, Castillo Terrones, Chávez Chino, Huerta Olivas y Lozada Morales. Sin embargo, señores miembros del tribunal, en el documento que nos alcanzan, este medio probatorio no es ofrecido para el señor Aníbal Torres Vázquez. Pero de la documentación que hace alusión el representante del Ministerio Público, dice, segundo párrafo, por favor, constituidos en el Congreso de la República, el suscrito, encontrándose como jefe operativo del Congreso de la República, distribuyó al personal Unipocam al frontis del Congreso de la República, desde las intersecciones del Jirón Ancash, Jirón Junín con Avenida Bancay. Asimismo, se contó con un aproximadamente de 339 efectivos de diferente unidad que resguardaron alrededor del Congreso. La palabra resguardaron al Congreso de la República, motivo por el cual el personal policial permaneció en alerta ante cualquier situación que se altere del orden público. El término en alerta, señores miembros del tribunal. La inconsistencia de este medio probatorio que dice en la acusación y que ahora hace alusión el representante del Ministerio Público, que en la acusación dice que este documento probará que el presidente Pedro Castillo Terrones tenía la disponibilidad de los 300 efectivos policiales para alzarse en armas. Sin embargo, con este medio probatorio dice lo contrario. Y dice aquí, asimismo se contó con un efectivo de 339 efectivos de diferentes unidades para resguardar alrededor del Congreso de la República, motivo por el cual el personal permaneció en estado de alerta. Los señores miembros del tribunal, este medio probatorio que acredita para el representante del Ministerio Público señala que es una prueba de cargo, porque dice, tuvo la disponibilidad que tenía el acusado el día 7 de diciembre, 359 efectivos policiales. Justo Venero Mellado, control de multitudes. Y es sorprendente porque aquí lo que el representante del Ministerio Público con este medio probatorio dice totalmente contrario a la acusación, señores miembros del tribunal. En la acusación... Sí, no, sin repetir argumentos. Sí, en la acusación, señores miembros, para terminar, dice que Pedro Castillo Terrones tenía disponibilidad para el alzamiento en armas de los 359 efectivos policiales.
Sin embargo, de acuerdo a los 3 párrafos de este documento, se advierte que más bien los efectivos policiales estaban para resguardar la posible situación que se altera el orden público. ¿Dónde está el alzamiento en armas, señores miembros del tribunal? Entonces, considero que esta prueba de cargo que considera la Fiscalía más bien esclarece plenamente que nunca hubo el delito de rebelión y mucho menos el verbo rector de alzarse en armas. Muchas gracias. Gracias. La defensa del señor Lozada. Muchas gracias, señorita magistrada. Respecto a esta documental, esta defensa debe reiterar que a partir de 2 sesiones anteriores hemos postulado y hemos de forma expresa explicado que todos estos documentos que son entre oficios, notas informativas y entre otros, se derivan finalmente a informar a través de, de un documento denominado informe, que son los informes policiales, en donde finalmente se concluye lo que se ha realizado durante la actividad policial. Es importante señalar esto porque se está sobrevalorando los documentos, señores magistrados. Se está sobrevalorando los oficios, las notas informativas, que lo único que realizan es dar cuenta de actividades que son propias de lo que responde al plan de operaciones, en el caso en concreto, el plan de operaciones 258-2022-Región Policial Lima, que es el plan de operaciones que hemos reiterado, se dio cumplimiento por parte del general Manuel Lozada Morales, y que en el caso en concreto de esta nota informativa, no ha sido ofrecido en contra del general Manuel Lozada Morales, ni tampoco de quien suscribe el documento, que es Juan Jesús Venero Mellado, que se encuentra como coautor en este juicio. Por lo tanto, hay nuevamente una incoherencia y una incongruencia del ofrecimiento de los documentales, porque no podemos ofrecer un documento que lo suscribe un coacusado en este juicio y que solamente vincule a uno de los acusados, que sería el expresidente de la República, señalando solamente el tema como valor probatorio de la disponibilidad. ¿Por qué? Porque en todo caso, en algo tiene que abonar a la causa, o en todo caso a la acusación en contra de quien está firmando este documento, que está como coacusado, y que de forma indirecta también señala como RECPOL de la Región Policial Lima. ¿Por qué? Porque esta nota informativa, como bien ya lo han detallado, tiene 3 partes, y en concreto es la Unipocam, es decir, la Policía Canina, quien emite este documento, que es como jefe, se encontraba el comandante Juan Jesús Venero Mellado, y que es importante señalar que y además que no ha precisado la Fiscalía cuál es el número de directiva del manual que ha señalado, al que se ha hecho referencia respecto de si tenían disponibilidad de armas o no. Aquí hacer la necesaria precisión de que cada equipo o cada unidad tenía un jefe, y cada jefe sí disponía de un arma. En este caso, los 339 efectivos policiales que se señalan en esta nota informativa no se trataban de personas que tenían, o oficiales que tenían disponibilidad de armas, sino que en el caso en concreto, que sería el jefe en concreto del área, que es Juan Jesús Venero Mellado, en calidad de comandante, es quien sí estaba obviamente facultado de tener un arma. Pero los 300, el personal del cual disponía Juan Jesús Venero Mellado no tenía disponibilidad de armas, sino solamente como control de multitudes, lo que ya se ha precisado y han señalado también los testigos aquí en este juicio, ¿no? Hacer la precisión y destacar en la parte del documento en donde se señalan medidas adoptadas y que se señala como tal que se dio cumplimiento a las disposiciones del comando. Esto quiere decir que en ninguna parte de la nota informativa, ni de ninguna otra nota informativa u oficio o informe, se va a poder advertir, o ustedes van a poder advertir como valor probatorio, que se haya precisado, al menos mínimamente, que se haya rechazado alguna disposición del general Manuel Lozada Morales, dando una disposición contraria, en donde expresamente, por ejemplo, podríamos advertir en esta nota informativa que Jesús Venero Mellado, como comandante, ¿no es así?, pudo haber precisado que no dio cumplimiento a lo que ha ordenado el general Manuel Lozada Morales. Y pudo haberlo precisado. En esta u otra nota informativa que vamos a seguir observando, porque como repetimos, son documentos de trámite, que finalmente la importancia probatoria debería, y eso es lo que yo he pedido y he solicitado desde sesiones anteriores, deberían hacerse respecto del informe.
No en la tramitología, porque si no nunca vamos a terminar. Documento por documento es bastante tedioso entenderlo porque el valor, se está sobrevalorando un documento que es de una mera tramitología que finalmente se desemboca en un informe que es lo que a este juicio le importa. Ese sería el valor probatorio, señorita magistrada. Gracias. La defensa del señor Venero. Sí, señorita directora de debates. En cuanto a esta nota informativa, efectivamente la valoración de esta prueba corresponderá pues al colegiado supremo. ¿Cuál es el objetivo, por cierto, a efectos de determinar la verdad sobre el delito que se imputa? Si bien ustedes van a verificar que este órgano de prueba de fiscalía no relaciona a mi patrocinado ni de manera directa ni indirecta, no obstante, debemos tomar en consideración, toda vez que la coautoría que se imputa en este caso a mi patrocinado, que es coautoría por el delito de rebelión, hace que el Ministerio Público resalte, por cierto, por ejemplo, quién firma esta nota informativa, quién es el que comandaba al personal que se define en esta nota informativa, y está refiriéndose, pues, claro está, a mi patrocinado Justo Jesús Venero Mellado. En ese sentido, la Fiscalía dice, vamos a interpretar el contenido y el aporte, entiéndase esto último como aporte valorativo respecto a esta interpretación que hace el Ministerio Público. No obstante, la defensa del señor Justo Jesús Venero Mellado debe hacer de conocimiento al digno colegiado supremo que este es un documento interno de la Policía Nacional del Perú, y es un documento que lo que concreta específicamente es si hubo o no hubo alguna novedad, pero tiene que redactarse después de un servicio policial, conforme sucedió el día 7 de diciembre del año 2022. Por ello, cuando el señor representante del Ministerio Público señala, pues, y resalta de que tendría que valorarse al amparo del Manual de Procedimientos para el Control de Multitudes, dice, pues, que este manual, por ejemplo, señala, pues, que el personal estaba con cascos, escudos y armas no letales, pero también dice armas de fuego de puño. En este plenario, señores jueces supremos, ya se ha establecido de manera objetiva que el personal policial que participó el día 7 de diciembre del año 2022, específicamente en las afueras del Congreso de la República, no portaba armas. Y solo fue el personal oficial, que en este caso era mi patrocinado, al mando de 2 oficiales más, quienes sí, ya se ha verificado, portaban armas. Pero vayamos ya a la interpretación que hace el Ministerio Público respecto a este aporte de esta documental. Y dice que es la disponibilidad que tenía el presidente Pedro Castillo Terrones, ¿no? El día 7 de diciembre del año 2022. Y aquí, señores jueces supremos, con mucho respeto al señor representante del Ministerio Público, debemos saber que si efectivamente no entendemos por la cual en este caso se trajo a mi patrocinado a este juzgamiento, si esa disponibilidad es un verbo rector que debe concatenar propiamente al delito de rebelión. Y ustedes se van a dar cuenta que para nada relaciona si es que hubo o no hubo disponibilidad. De tal forma de que decir que la disponibilidad que tenía el entonces presidente Pedro Castillo Terrones respecto del personal policial, eso no es de recibo para esta defensa. Y termino diciendo, señores jueces supremos, que este órgano de prueba de fiscalía lo único que hace es simplemente definir que el día 7 de diciembre del año 2022, a horas que, por cierto, él ha resaltado 20 y 58 que firma mi patrocinado de manera digital, no hubo novedad. ¿Y dónde él prestó servicios? En el Congreso de la República. Por cierto, en el perímetro del Congreso de la República. Eso es todo de mi parte. Bien, el señor Venero desea hacer uso de la palabra puntualmente. ¿Puede expresarse? Señorita Presidenta de Debate, solamente para aclarar algunos puntos, si bien es cierto, este tipo de documentos son meramente administrativos, como se ha visto en sesiones pasadas, es un documento más de... Perdón, ¿me escuchó? Sí, no lo escuchamos muy bien. Ya. Sí,
le comentaba al señor juez, presidente de debate, señor juez, con todo el respeto que ustedes se merecen, yo he sido encausado en este problema, diría yo, por delito de rebelión, por cosas que no he hecho. Entonces, eso no lo voy a detallar, pero lo que sí quiero al menos aclarar, este tipo de documentos en la cual presenta la Fiscalía como una prueba, solamente es un documento de mero trámite. De estos documentos hay cientos todos los días después de cada evento se efectúan este tipo de documentos dando cuenta si hay novedades o no hay novedades. En este caso yo di cuenta ese día con este documento que no se suscitó novedades de importancia. Ni siquiera el tema que por ahí dijeron que le impidieron el paso a una congresista, ni siquiera eso se mencionó porque nadie sabía nada, no ocurrió nada. Entonces, este documento, como lo vuelvo a repetir, es netamente administrativo y de esto seguro que van a venir muchos más informes y la Fiscalía lo está presentando como una prueba, pero pues que no indica nada del tema de rebelión al cual se me imputa. Y por otro lado, solamente para mencionar finalmente, señorita juez, es de que ese día yo fui sí con los 60 efectivos policiales y solamente yo tenía un armamento, un arma de puño que me da el Estado. El resto de personal tenían, como lo dijo la Fiscalía y el mismo documento, teníamos nuestros equipos de control de multitudes, que es un casco, un chaleco y una vara, nada más. El resto de personal no llevaba armamento y el resto de personal policiales eran de apoyo de otras unidades que no tenían ni siquiera el equipo completo, eran netamente personal de apoyo de tránsito, del Escuadrón Verde, que estaban con su uniforme de diario, ni siquiera portaban ellos sus equipos de control de multitudes. Solamente para aclarar ese tema, señorita Presidente Debate, gracias por la oportunidad. Señor Vener, una pregunta a propósito de que usted ha hecho alusión a ello. O sea, los informes se hacen al terminar el día, ¿es así? Y después de cada evento, señor el juez, 7 de diciembre, usted acaba de decir que entiendo yo que el 7 de diciembre, usted ha dicho cuando se hizo el informe no se mencionó para nada un incidente que se habría producido entre congresistas y personal policial. ¿Eso es lo que le hemos escuchado ahora? Así es, o sea, en esta nota informativa, señor juez, no se menciona nada de eso porque no hubo nada. Por eso que yo pongo en ese documento que no hubo novedades. Y después de este informe, inclusive después de esta nota informativa, se hace todavía un informe más detallado. Entonces, acá lo estoy mostrando que ese día no hubo nada. Solamente yo estuve presente ahí con mi personal policial, dando cumplimiento a la orden de operaciones que se detalla en el asunto de este documento, y pues en la cual he participado para prevención, netamente para prevenir actos de alteración del orden público, lo cual no se suscitó en mi zona de responsabilidad. Por eso que hemos estado ante la alerta todos y a las 20 horas nos hemos retirado. La defensa de la señorita Chávez Chino. Gracias, señora directora de debates. En primer lugar, por la forma, quiero hacer alusión en primer lugar a la forma y a la incongruencia con que Fiscalía cambia de imputación, porque en la página 838 de la acusación que suscribe el doctor Elder Uriel Terán de Anderas, numeral 7, se habla que la pertinencia de esta instrumental está relacionada con el coacusado Venero Mellado, Justo Jesús Venero Mellado. Ahora se utiliza contra el presidente constitucional de la República. Y esta incongruencia queda patente toda vez que aquí se habla de 339 efectivos, pero en el lado derecho se dice tenía a su cargo más de 400 efectivos policiales. Ese solo hecho de no consignar el número exacto habla de una pobreza en la imputación fiscal. En segundo lugar, señores magistrados, este documento ya lo hemos verificado. Pareciera que todo el marco de imputación se centran en un solo aspecto, en el discurso y en esta situación del Congreso. Pero el discurso no hablaba de la toma del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía. O sea, ahí no desapareció o no hay ningún elemento ahí. Este documento, además, ya lo han dicho los efectivos policiales que han venido aquí y han dicho que cuántos y en qué constituyen las unidades de servicios especiales, cuál es la función que tiene, cuántas unidades especiales hay en Lima metropolitana. Y han dicho también que solamente los oficiales
portan armas de puño, o sea, pistolas. Y le preguntamos acá, usan las pistolas que son afectadas al personal. El personal de suboficiales no usa pistola. Casco, vara y bolsa, como lo acaba de explicar el comandante. Pero además, señores magistrados, se quiere o se pretende relacionar un documento con un hecho. Y eso es inconsistente. Yo le voy a hacer, así como el señor fiscal ha iniciado, ha indicado que existe una norma, yo le voy a indicar que existe, porque en la policía todo está escrito, nada se inventa, existen protocolos para todo. El manual de documentación policial aprobado por resolución directoral 776-2016-DIRGEN, es de la Dirección General EMG, Estado Mayor General de la Policía Nacional del Perú, de fecha 27 de julio del 2016. En su página 88 prevé y da el concepto, define lo que es una nota informativa. ¿Qué cosa es una nota informativa? Es un documento que contiene la exposición veraz, sucinta, completa y precisa de hechos, actividades o situaciones de carácter policial, político, social, disciplinario u otro que por su importancia o trascendencia deben hacerse conocer a la superioridad en forma inmediata y oportuna. El comandante Venero Mellado es una isla, él se manda solo. No, tiene que dar cuenta al comando, a la superioridad, y lo hace a través de un documento denominado nota informativa. Y lo hace al finalizar su servicio. ¿Y qué dice ahí? Asunto: Servicio Policial de Unipocán, PNP, porque él jefaturaba esa unidad con equipos de control de multitudes en las inmediaciones del Congreso de la República, cercado de Lima. Él está dando cuenta del servicio. Y abajo, referencia. ¿Por qué pone referencia? Pone referencia porque existe, pues, una disposición, una orden de operaciones número 212-2022. Ese es el documento que le ordena y dispone ese servicio. ¿Y qué cosa es una orden de operaciones? Vuelvo al manual de documentación policial y se establece que la orden de operaciones se define como el plan de operaciones, es el documento en el cual se establecen, coordinan e integran las acciones que deben ejecutar las subunidades de una unidad operativa para cumplir una misión específica que le ha sido asignada. ¿Cuál es la misión que se le ha sido asignada a las unidades de servicios especiales? Ejercer el control de disturbios, recuperar el orden público. Eso se llama prevención. Eso se llama prevención. Y lo que hizo el comandante es precisamente cumplir con su función de prevención. Y al finalizar el servicio, dio cuenta al comando a través de una nota informativa. Entonces, estamos incluyendo argumentos, no se entiende, como el aporte probatorio que dice Fiscalía, que ha sido establecido a través del control, considerando efectivos policiales al mando del comandante. Por supuesto, pues, que tenía a su mando 339 efectivos. Y es el equipo de control de multitudes, dice Fiscalía, manual de procedimiento de operaciones de mantenimiento y orden vigente. Y es la presencia de manifestantes. ¿Qué hechos notorios se dieron ese día? Lo acaba de decir el comandante, ninguno. Por eso es que no puso, ni siquiera colocó el tema del que los congresistas se le impidió el paso. Ninguna novedad de trascendencia. Este es un documento netamente policial. Yo le sugeriría a Fiscalía que se agencie de esta norma como defensor de la legalidad para sustentar su teoría de caso. Ese aporte no es lo que dice el Ministerio Público y contrariamente destruye la tesis de que hubo un alzamiento armado y se utilizó a la Policía Nacional para esos efectos. Gracias. La defensa del señor Huerta. Señores vocales supremos, en el requerimiento fiscal
se propone esta prueba para supuestamente probar que mi defendido, el señor Huerta Olivas, solicitó al señor Lozada Morales que refuerce la seguridad policial con el propósito de disolver el Congreso, señalando que es útil porque luego del mensaje a la nación utilizó a la Policía Nacional para impedir el ingreso de los congresistas. Lo que la Fiscalía no muestra es que este documental tiene como documento de referencia la orden de operaciones 212-2022-RECPOL, que como se puede apreciar es por medidas de protesta toma de Lima. Esto es, tal como se advirtió en el plenario, se tratan de medidas a favor y en contra del gobierno y el Congreso, pero no con algo relacionado a un supuesto cierre del Congreso. Ellos, señores magistrados, lo podrán apreciar en el punto 1 del contenido del documento, mediante el cual se menciona: se constituyeron a las inmediaciones del Congreso de la República, cercado de Lima, con la finalidad de ejecutar operaciones policiales especializadas de prevención, control, mantenimiento y restablecimiento del orden público antes, durante y después de las diversas medidas de protestas que vienen convocados diversos colectivos y organizaciones sociales que se encuentran a favor y en contra del actual gobierno y el Congreso de la República, exigiendo la salida del presidente de la República, señor Pedro Castillo Terrones, y el cierre del Congreso con preconcentraciones y posibles desplazamientos por diversas arterias hacia distintas entidades del Estado ubicados en el centro de Lima. El presente documento, contrario a lo sostenido por la Fiscalía, no evidencia ninguna solicitud del señor Huerta Olivas para cerrar el Congreso. Por el contrario, demuestra las acciones en aras de brindar seguridad por las posibles protestas sociales. Asimismo, demuestra que la Policía Nacional no se encontraba alineada ni obedeció alguna orden con intención de quebrantar el orden constitucional. Se evidencia una interpretación subjetiva del Ministerio Público respecto del real contexto del documento. Por último, la Fiscalía mencionó, tenía la disponibilidad. Podríamos entender que en esta frase condicional, o es que ahora está hablando de una posible tentativa. Es todo lo que podemos expresar, señor magistrado. Gracias. Continuamos, señor fiscal. Bien. Folios 983, número 24, sí. Oficio. Señora juez, en mérito del artículo 38 de la Constitución, en la defensa de la constitucionalidad impatrocinada, Cecilia Mamani Molinero quiere intervenir brevemente, por favor, respecto de este documento. A ver, señor, disculpe, señor abogado, pero en el tema de la señora Mamani solamente era respecto del tema de nulidad de transferencia de un bien inmueble. Perfecto. No sobre el tema de fondo. En ese estadio es donde usted tiene que... Permítame, en el artículo 38 de la Constitución claramente señala que todos los peruanos tenemos el deber de defender la ley y la Constitución. A Impatrocinada se le está atribuyendo una reparación civil conjunta de 64 millones de soles aproximadamente. En tal sentido, quisiera pronunciarme respecto de este medio probatorio. En todo caso, dejar constancia que no me permiten participar. Breve, magistrada. A ver, pero ¿cuál es la incidencia de su participación? La incidencia vamos a hacerle algunas precisiones. ¿Ya? Si es cierto, usted alude al artículo 38 de la Constitución, también lo es que en el proceso penal se discute el objeto de prueba que tiene varias aristas. En lo que respecta a la señora, la nulidad de transferencia, exclusivamente. Y en ella participan ciertos sujetos procesales, no todos. Entonces, no es respecto de todo el proceso o los demás objetos de prueba. Usted va a tener su oportunidad cuando corresponda de intervenir. Magistrada, insisto en la aplicación del artículo 38 de la Constitución Política del Estado. ¿Qué es lo que quiere usted? Básicamente hacer una apreciación respecto de este medio de prueba, magistrada, brevísimo nada más, de esta nota informativa.
¿Me permite, por favor? Un momento, por favor. A ver, Señora magistrada, quiero dejar constancia de lo siguiente, con todo respeto al señor fiscal. Todo este tiempo que estamos dedicándolo a este documento son sobre las argumentaciones imaginarias, mucho más allá de lo que dice este documento y que no voy a repetir. Pero la finalidad de la fiscalía es equiparar la lectura de un documento con un golpe de Estado. No se puede comparar la lectura del documento del presidente Pedro Castillo con un golpe de Estado como fue, por ejemplo, el de 1992. La lectura de este documento por parte del presidente es absolutamente inidóneo para que genere un levantamiento armado. Lo que la fiscalía tiene que demostrar es que si ha habido levantamiento armado por parte de la policía o de las Fuerzas Armadas en ese día 7 de diciembre del 2022, lo cual no va a poder probar porque eso nunca existió. Por eso es que estamos aquí en un juicio que le cuesta muchísimo al Estado sobre un hecho atípico. Muchas gracias. gracias. Bien, continuamos con el doctor Llerena, por favor, antes de correr traslado a las partes, nos precisa qué relación tiene la locución que quiere realizar usted, la participación, con la nulidad de transferencia del bien. Muy bien. Gracias, magistrada. La pertinencia de mi participación, básicamente, magistrada, está amparado en el artículo 38 de la Constitución Política del Estado, referido a la defensa de la Constitución y del ordenamiento legal. También está amparado en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, el derecho a ser oído. Si bien es cierto, existe una imputación contra personas que están siendo procesadas por diversos delitos, el resultado de este proceso, es decir, de rebelión, abuso de autoridad contra la tranquilidad pública, va a tener una incidencia directa. Es decir, la afectación que estoy amparando en las dos normas legales, una nacional y una supranacional, me permiten a mí participar dentro de este proceso. Yo amablemente le estoy solicitando que me permita acceder simplemente brevemente, no van a pasar más de 30 segundos respecto de este medio probatorio. Bien, le van a formular una pregunta adicional. Señor abogado, ¿puede invocarnos la norma del Código Penal y Código Procesal Penal que, estando a que usted defiende a una persona contra la cual hay una nulidad de transferencia, puede intervenir en estos momentos? Ya le he referido. Señor abogado, norma del Código Penal y Código Procesal Penal que tenga relación con la nulidad de transferencia, que le permita usted intervenir cuando se discute la situación jurídica de los señores que están siendo objeto de discusión el tema penal. Eso quisiera saber, por favor. Gracias. La precisión básicamente está amparada en los derechos amparados en el Código Procesal Penal 98 y siguientes, en las constituciones de actor civil de parte de la Procuraduría. La incidencia directa, magistrados, es de que el resultado de este proceso va a afectar en forma directa en la reparación civil que se le va a dictar probablemente a mi patrocinada derivado de este acto. Ya le he mencionado la norma, es el 98, 99, 100 del Código Procesal Penal. Y amparo también en las normas supranacionales. Artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el derecho a ser oído, y eso es lo que refiere su libro, magistrado, que todas las personas tienen derecho a ser oído. Y el artículo 38 de la Constitución, que tengo el deber yo de defender la Constitución y la normatividad legal. Respetuosamente, magistrado. Bien, traslado al Ministerio Público sobre la petición de la defensa. Considera el Ministerio Público en todo caso que se aplique la normatividad del Código Procesal Penal que ampare o tutele. Desde la perspectiva del Ministerio Público no existe ninguna disposición normativa a nivel del Código Procesal Penal que ampare la pretensión solicitada por la defensa. En este caso, del tercero civilmente responsable. Bien, la Procuraduría. En ese mismo sentido, señora directora de debates, no encontramos tampoco dispositivo legal para el pedido de la defensa. Porque puede tener ella primero y después Bien. lo demás. Siendo la persona legitimada, la señorita Chávez Chino, a su defensa se corre traslado. El actor civil
en cumpliendo la norma constitucional como ley suprema, se debe correr traslado y escuchar por lo menos lo que va a plantear la defensa de la señora indicada. ¿Alguna intervención más? Señorita juez, sí. Al tener una afectación residual, el señor que está solicitando la palabra para que pueda mencionar con respecto a este documento, de alguna u otra manera, esta persona, así como lo ha mencionado, los derechos que tiene el representante del actor civil, que es una actuación coadyuvante al Ministerio Público. En este caso, nosotros creemos de que se debería de escuchar a la parte, dado que de alguna u otra manera se le va a afectar al final de este proceso con respecto a lo que se resuelva. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí. Sí. A ver, el abogado del señor Huerta. Sí, somos de la opinión que no se le debería recortar el derecho a la defensa. Se debería de permitir escucharlo, porque también, como ha mencionado la defensa, podría, ante una supuesta sentencia, ser afectado con respecto a la reparación civil. En ese sentido, nosotros nos pronunciamos. Bien. Disculpe, el doctor Barranzuela es el que tiene. Sí, doctor Barranzuela. Gracias. Que se tome en cuenta el artículo 384 también, del Código Procesal Penal. Eso es todo. ¿En qué sentido, doctor Barranzuela? ¿En qué sentido? En el trámite de la oralización, ya lo han indicado que hay una incidencia directa en el resultado del proceso porque afecta un bien patrimonial. En consecuencia, va a tener relación el derecho de propiedad de la señora. Bien, doctora. Sí, gracias, señorita magistrada. Efectivamente, entiendo que la problemática aquí es debido a que la pretensión civil está incorporada al proceso penal y partiendo desde esa premisa, la nulidad de transferencia que está regulada en el artículo 15 del Código Procesal Penal establece que efectivamente dentro del proceso penal se puede solicitar la nulidad de la transferencia o gravamen recaído sobre el bien. Entendemos que aquí se encuentra la Procuraduría en representación del actor civil debidamente constituido y en efecto todas las defensas técnicas hemos sido trasladados respecto de la locución, intervención tanto de la Fiscalía, de manera conjunta también respecto de la Procuraduría. Sin embargo, claro, el tercero civil, quien debería responder a la pretensión de la Procuraduría, no ha venido interviniendo, no hemos realizado ninguna observación respecto a ello, pero el artículo 113, que digamos que precisa los derechos y garantías del tercero civil, deben ser interpretados de forma conjunta con el 104, que establece las facultades del actor civil. Y en las facultades del actor civil en concreto señala que tiene derecho a participar en los actos de investigación y de prueba, incluso intervenir en el juicio oral. Entonces, si es que al actor civil se le faculta y se le permite intervenir en el juicio oral, de forma también, no es así, conjunta con el 113, los derechos del tercero civil serían también intervenir en el juicio oral, pero sí respecto de la imputación civil, que es una problemática que no está regulada en el Código, porque en el Código no establece cómo se desarrolla un juicio civil. Sin embargo, sí, en todo caso, esta defensa precisaría o solicitaríamos que la Fiscalía en todo caso precise si esta documental es de importancia para la imputación civil o no, porque si no vamos a estar pues trasladando al tercero civil respecto de documentales que no tienen nada que ver con la imputación civil. Entonces me parece que por ahí tendría que ir la precisión, pero partiendo desde la imputación civil que tendría que delimitarla, entiendo yo, la Procuraduría que está debidamente constituido, ¿no? Vamos a resolver. En relación a la incidencia, el doctor Iván Guerrero va a dictar el voto en mayoría. Gracias, señor presidente. Gracias, señora directora de debates. La solicitud de intervención del sujeto procesal legitimado a propósito de la pretensión de nulidad de transferencia de un bien inmueble que ha efectuado la señora Chávez Chino a favor de la representación del sujeto procesal legitimado, el colegiado ha emitido o va a emitir una decisión por mayoría. En primer lugar, vamos a emitir el voto en mayoría, que lo suscribe el señor presidente, el doctor Neira Flores y el que habla Iván Guerrero López. Considerando, primero, que durante la audiencia del día de hoy,
la defensa del sujeto procesal legitimado ha solicitado intervenir en el contradictorio en relación a la prueba número 23, consistente en una nota informativa suscrita por el señor Venero. Frente a ello, se ha corrido traslado a las partes, habiendo expresado el Ministerio Público que no se trata de una prueba que tenga relación con la nulidad de transferencia, y de igual manera la Procuraduría se ha adherido a esa petición. Por su parte, los señores abogados defensores han sido de la idea de que no se le debería restringir la intervención en el contradictorio, porque tendría una incidencia con lo que es materia de debate, es decir, la posible nulidad de la transferencia que ha sido solicitada por el Ministerio Público y la declaración de responsabilidad o inocencia en el caso específicamente de la señora Chávez Chino. Con la particularidad de que la defensa del señor Lozada ha expresado que habría que definir qué medios probatorios tienen relación con la pretensión de nulidad de transferencia, para que pueda actuarse y no realizarse intervenciones que lo único que van a hacer es dilatar o complicar la realización del juzgamiento oral. Al respecto, el señor presidente de este colegiado y el que habla, atendemos a lo prescrito en el artículo 15 del Código Procesal Penal, que establece el trámite procedimental respecto de la nulidad de transferencia, y se dispone que el Ministerio Público o el actor civil, según los casos, cuando corresponda aplicar lo dispuesto en el artículo 97 del Código Penal, o cuando se trate de bienes sujetos a decomiso, de conformidad con el artículo 102 del citado código, que hubieran sido transferidos o grabados fraudulentamente, sin perjuicio de la anotación preventiva y o de otra medida que corresponda, solicitarán en el mismo proceso penal la nulidad de dicha transferencia o gravamen recaído sobre el bien. Este procedimiento tiene determinadas reglas que están establecidas en los apartados A, B y C de este numeral, que no es del caso detallar, pero que implica un procedimiento que se sigue durante la investigación preparatoria. Lo pertinente es que el inciso D prescribe lo siguiente: el órgano jurisdiccional competente para dictar sentencia, que sería este colegiado evidentemente, se pronunciará sobre la nulidad demandada. Y se establece que todos los legitimados para intervenir en este incidente pueden participar en todas las actuaciones procesales que puedan afectar su derecho y especialmente en el juicio oral, en que podrán formular alegatos escritos y orales. En este último caso intervendrán luego del tercero civil. Es necesario aclarar de que el sujeto procesal legitimado en esta incidencia no es un tercero civil responsable. Es un sujeto legitimado para efectos de la pretensión de nulidad de transferencia. Y si bien es cierto, durante este juzgamiento no ha tenido una mayor participación activa, eso no impide de que pueda hacerlo en relación a los medios probatorios que se están sometiendo al contradictorio en un amplio contexto de igualdad de armas y de respeto a los derechos constitucionales de las partes. En ese sentido, este colegiado en mayoría considera que existe una potencial implicancia entre la situación de inocencia o responsabilidad, especialmente de la señora Chávez Chino, y el posible resultado que pueda existir respecto a la pretensión de nulidad de transferencia. Esto tampoco tiene que necesariamente ser contradictorio con lo que se ha establecido en el acuerdo plenario
4/2019 sobre la reparación civil, que es diferente al tema penal en un proceso penal. Obviamente, el Código Procesal Penal, como es de conocimiento público, se decanta por las normas de esta nueva herramienta e incluso se establece que podría determinarse una reparación civil aún en supuestos de absolución o sobreseimiento. De manera que no existe ninguna contradicción, pero puede existir una implicancia entre la situación jurídica de un acusado y la nulidad de transferencia. Por lo tanto, a propósito del principio de igualdad de armas y atendiendo además a que el título preliminar del Código Procesal Penal establece que en caso de duda o conflicto hay una proscripción de interpretación in malam partem, cabe estimar y permitir que pueda intervenir la defensa del sujeto procesal legitimado, sin perjuicio de que se pueda exhortar en general, no solamente al señor abogado del sujeto procesal legitimado, sino además a todos los intervinientes, a que no se reiteren argumentos y a que seamos muy puntuales para poder continuar con este juzgamiento. Emitida esta resolución por mayoría por el señor juez Neira Flores e Iván Guerrero. Gracias, señor presidente. En consecuencia, se dispone, no sé si se ha entendido, que se permitirá la intervención en el contradictorio de la defensa del sujeto procesal legitimado, con las exhortaciones y en forma muy puntual y que pueda tener relación con la nulidad de transferencia. Gracias, señor presidente. Bien, con el respeto que me merece el voto en mayoría, no convengo con el mismo por las siguientes razones concretas. Primero, en el proceso penal, los sujetos procesales tienen un rol establecido y dentro de ese rol tienen facultades detalladas en el Código Procesal Penal. En el caso, el artículo 156 señala que, inciso 1, son objeto de prueba los hechos que se refieren a la imputación, la punibilidad y la determinación de la pena o medida de seguridad, así como los referidos a la responsabilidad civil derivada del delito. El artículo 15 del Código Procesal Penal señala el trámite de la nulidad de transferencia y señala que el Ministerio Público o el actor civil, según los casos, cuando corresponda aplicar lo dispuesto en el artículo 97, que es el artículo del Código Sustantivo que regula esta figura en el sentido siguiente, ¿no? Los actos practicados o las obligaciones adquiridas con posterioridad al hecho punible son nulos en cuanto disminuyan el patrimonio del condenado y lo hagan insuficiente para la reparación, sin perjuicio de los actos jurídicos celebrados de buena fe por terceros. En ese sentido, la señora Celestina Mamani Molinero es una tercera que podría ver peligrar su patrimonio. Y sobre el particular también tenemos que decir que no es actor civil, no es tercero procesal legítimamente incorporado, como señala el artículo 111 del Código Procesal Civil. Por ello es que en el artículo 15 se detalla la incidencia, cómo debe ser este trámite sui generis. Señala lo que debe hacer el juez de investigación preparatoria, como así ha ocurrido, y señala quiénes son los sujetos legitimados: Ministerio Público, actor civil, tercero en este caso, y acusado que tenga vinculación con el bien. Por eso es que se debe leer la parte infine de este artículo 15, inciso 2, literal D: el órgano jurisdiccional competente para dictar sentencias se pronunciará sobre la nulidad. Todos los legitimados para intervenir en este incidente pueden participar en las actuaciones procesales que puedan afectar su derecho y especialmente en el juicio oral en que podrán formular alegatos escritos y orales. Pero eso tiene que estar entendido e interpretado respecto de las facultades de los sujetos procesales, no en un ámbito amplio. Por lo demás, el derecho a probar y los derechos del tercero no están de alguna manera limitados porque hay un estadio procesal donde se va a valorar toda la prueba ingresada tanto por la parte
acusada, el tercero, el actor civil, y en ese estadio va a poder hacer uso de su derecho. Permitirle en este estadio, como por ejemplo en el caso del comunicado, no resulta pertinente a criterio de quien emite este voto. Por esos fundamentos, mi posición es que se debe declarar improcedente la intervención en este estadio del abogado del tercero. Bien, continuamos entonces y de acuerdo a lo... Magistrada. Sí, señor abogado, está facultado usted para breve y en lo que sea vinculante al tema de la transferencia, por favor. Tiene la palabra. Sí, magistrada, lo que le solicitaría al doctor que me aclare respecto de que solamente me están permitiendo respecto de este informe o en todo caso de esta nota informativa, o es que también me van a permitir o autorizar para que pueda participar en los demás actos conforme, como lo hace de la misma forma la defensa del Estado. Solamente eso, magistrada. A ver, señor abogado, pensábamos que habíamos sido claros. Lo que estamos diciendo es que tiene usted los mismos derechos que los otros sujetos procesales para referirse en el contradictorio a lo que usted estime conveniente, pero sin incurrir en una suerte de abuso o exceso procesal. Seamos puntuales y en lo posible que tenga una relación directa con el tema que se debate sobre la nulidad de transferencia. Gracias. Gracias, magistrado. Bien, lo escuchamos, señor. Bien, brevemente, magistrada. Respecto de la nota informativa, debo señalar lo siguiente. Lo que el señor representante del Ministerio Público está señalando, que aquí básicamente es la pertinencia, la conducencia y la utilidad de este medio probatorio. Este medio de prueba, conforme al artículo 1971 del Código Civil en la aplicación supletoria, demuestra básicamente el ejercicio regular del derecho, es decir, que según este informe señala que ha habido actividades de prevención, control, mantenimiento y restablecimiento del orden. Básicamente se resume eso respecto de la imputación en general, que no hubo uso de armas, no se tomó el Congreso, ni ningún órgano constitucional, no se depuso a un gobierno constitucionalmente o legalmente constituido, no se modificó el régimen constitucional, no se usaron armas, y en la parte final, a la hora 20:59, señala que se dispuso el repliegue sin mayor otro incidente. No prueba rebelión, básicamente. Gracias. Gracias. Continuamos, señor fiscal. Sí, disculpe. Muchas gracias, señora jefa de debate. Solamente para dejar constancia que el día de hoy estamos en la sesión número 31 y desde que usted dirige, desde la primera sesión, el día 4 de marzo, el día de hoy por primera vez está ejerciendo la defensa el abogado de la señora Mamani Molinero por una transferencia que se hizo en el año 2023, si mal no recuerdo. Entonces, igual esta defensa técnica necesita dejar constancia que se tuvieron 31 sesiones en estado de indefensión de la señora Mamani Molinero. Muchas gracias. No, se deja constancia de que la señora ha tenido un abogado nombrado por ella misma y habilitado y conectado en todas las sesiones de audiencia. Señora jefa de debates, creo que es mi derecho dejar constancia la opinión de esta defensa técnica. Muchas gracias, muy gentil. Y la dirección de debates hace la precisión respectiva.